Hola mi gente, en el siguiente episodio tuvimos un problemita técnico, así que cuando me escuchen hablar, me van a escuchar con un eco. Ámbar, que es quien lleva el episodio, se oye perfectamente bien, que es lo que importa. De verdad discúlpenos y de verdad que esperamos que disfruten de este episodio. No quisimos dejar de compartirlo porque está demasiado chulo. Happy New Year. Ahora fue que a mí me salió, mi amor, A tu mí me salió frisadísima. antes, no. Buenas, buenas, mi gente. Welcome back. Amiga, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz ya me muero. Cuéntamelo todo. Wow. Ay, aquí Cuéntame. ya tú ves ¿Cómo te fue en el tu clima. break? Bueno, muy bien, engordé mucho. Ay, no, no me lo digas. Pero la pasé súper bien. Muchas amistades vinieron de por ahí, de la Francia y de California y de por Oh, ahí a mon Dieu. visitar. Y la pasamos súper bien, súper, pero tranquilo al mismo tiempo, ninguna lo que era extrema, Qué bueno. porque lo que era hubo. ¿Y ustedes? Muy bien, excelente. Aquí se tomó un break muy necesario, con mucha tranquilidad. Realmente yo no hice muchas cosas, extrañando la familia, pero disfrutando de la Claro, familia nuclear, porque la verdad es que pasamos días tranquilos que todos los necesitábamos. Yo estoy renovada ya. este es mi break hoy, Ah, bueno, para que pues tú you're entiendas. welcome. Ay, esto negocio de comida. Ay, no. Pero bueno, muy contentos de estar Ah, yo aquí también, súper. nuevamente en nuestro Pop Crime Files con nuestros True Ay, Crime Lovers. Que señor, el ujú. otro día yo me di cuenta, yo no soy muy de mirar como los numeritos, esa parte de Joel. Pero el otro día fue que yo me di cuenta que teníamos como el doble de los followers de la primera vez que yo lo había ¿Qué chequeado. tuviste? Y yo dije, wow, pero nuestros tres gatos ahora son como seis. O sea, Claro, son 6 ahora. estamos creciendo, somos un Claro, podcast no, de muy chiquito a chiquito. de verdad Vamos que bien, sí. gracias por Muchas la sintonía y por el gracias. apoyo. La verdad que nos divertimos mucho haciendo este podcast. Ay, a mí me encanta. Y bueno, ya habrán visto por ahí en el Instagram una sorpresita. No voy a anunciar nada aún, pero Ok, yo me imagino que se lo pueden imaginar ya. pero stay tuned, stay tuned. Pero sí, de Y verdad que vienen más cositas y más contenido para los reales. yupi, the real real. Amiga, Señores, ya cuente. ustedes vieron también, hablando del Instagram, porque se tiraron unos Un sneak teaser peeks ahí. sí, del episodio. El episodio de hoy, como nos encantan los temas, porque aquí nos encanta una temática. Y uno desastre. Como ustedes se acuerdan, en nuestro doble sueldo, episodio navideño, eh, le, le compartimos el episodio de Marilyn Monroe, que lo habíamos hecho, uf, prácticamente de los primeros episodios que Hace casi un grabamos. año. Sí, y bueno, hubo un problemita, pero finalmente decidimos compartirlo con ustedes. Y entonces dijimos, bueno, Marilyn, vamos como que a seguir en tema y vamos a entonces tocar el tema del asesinato de John F. Kennedy. Chan, chan, Este es chan. un episodio, sí. Este es un episodio súper especial, señores, que yo se lo voy a dedicar a una persona que yo quiero muchísimo y es mi querido tío Pillito. De cariño le decimos tío Pillito. Mi querido tío Pillito me dijo una vez que como que, ay, señor, ustedes deberían de hacer ese episodio. Y yo, sí, chulísimo, pero ya tú sabes el compromiso. Yo me quedé como que, ay, ya tú Ay. sabes, ahora tengo que hacerlo mega bien. Porque si tío Pillito está escuchando esto, bueno, quería que fuera perfecto para ti. No les voy a decir que quedó perfecto, porque la verdad es que tú te metes en ese rabbit hole, como dicen los gringos, Uy, y no mija. sales de ahí. Y más yo, pura virgoniana, que bueno. Pero se ha dedicado un tiempo a esta investigación. Te digo Sí, cuenta. que no, que cuando hay un episodio que yo voy a hacer, que el que va a Ujú. salir después de este,
y después va a venir más de John F. Kennedy, porque no tenemos, no es que suficiente, pero yo no lo iba a hacer por eso mismo, porque fue tanta información que me abrumé tanto, y después dije, no, espérate, esto no me va a comer a mí. Sí, no, Pero en no, no, verdad, es mucha información y uno quiere ser respetuoso. Nosotros siempre lo hemos dicho, que nosotros relajamos mucho, pero nos gusta el true crime y queremos tratarlo de hacer como lo más fidedigno posible. Dime, en yo esa está nota, levantando la antes, mano. sí, profe, antes de seguir y ya de iniciar oficialmente este debacle de los Kennedy, si quiero, ahora que tú dijiste eso, quiero hacer un comentario, porque el otro día, en uno de los videos de YouTube, en el de Jenna Saibar específicamente, porque el dominicano tiene un dolor con ese caso todavía, Sí, como si fueran familia del niño, que está bien, es muy penoso, no es que no lo claro. sea, pero se Me tienen que incluyo calmar, en ese grupo de los dominicanos. pero se tienen que calmar también. Porque hubo una persona que puso un comentario como que mira el relajo que tienen y todo con ese tema tan serio. Claramente, señor, este podcast no es para usted. La intención no es nunca faltar el respeto a la víctima ni a la familia. Simplemente somos dos amigos hablando como hablaríamos en privado y decidimos compartirlo con todos ustedes. Así es. Es un caso serio, nunca se le quita seriedad. Simplemente no voy a sentarme aquí a contarlo llorando porque no, me da la gana. Eso es todo, gracias. Continuemos. Bueno, de nada. Y lo grande es que ese fue uno de los más serios que hicimos. Ese fue el serio, aparentemente. Un dolor, Señores. Pero bueno, se respeta la opinión. Y nada, claro, sí. para no irnos mucho por la tangente, porque este es un episodio largo, como dijo Joel, este episodio va a tener dos partes. De modo que vamos a arrancar, hoy vamos a conversar para orientarlos un poquito. Yo les voy a hacer una cronología de los sucesos del 22 de noviembre de 1963, cuando asesinaron a JFK. Luego vamos a poner el contexto sociopolítico de la época. Brevemente, no me voy a ir en una con, con explicaciones de ese tipo. Y entonces vamos a adentrarnos en la investigación. Y bueno, ya ustedes se van a dar cuenta luego de dónde nos vamos a quedar para to be continued. Entonces, nada, Teopillito, te quiero, esto es para ti. El 22 de noviembre del 63 en Dallas, Texas, eh, ocurrió el lamentable asesinato de JFK y todo empezó, yo les voy a hacer un poquito el recuento de acuerdo a la investigación final y luego vamos a ir desglosando cómo llegamos ahí. Ay, ay, Dios Pero a mío. las 7:30 de la mañana, más o menos 7:23, Lee Harvey Oswald, que fue la persona acusada de asesinar a John F. Kennedy, en ese entonces empleado del Texas Book Depository Building, que era el edificio de depósito de libros, hoy en día se llama el edificio administrativo del condado de Dallas, llegó a su oficina. Este edificio está ubicado en la Plaza Dealey de Dallas, que era alrededor de la ruta donde se iba a hacer más tarde esa mañana una caravana presidencial con John F. Kennedy y con el gobernador Connolly. Es un edificio de 7 pisos y está ubicado en la calle 411 de Elm Street, entre las calles Houston y Elm, en el extremo occidental del centro de Dallas. Oswald llega a su trabajo y llega con un compañero de nombre Buell Wesley Frazier. Frazier más adelante comentó que vio a Oswald llegar con un objeto largo cubierto como en papel de periódico, en un paquete entre sus brazos, y él le preguntó, ay, ¿qué es eso? Frazier le preguntó a Oswald qué era eso y Oswald dijo, bueno, son unas cortinas, todo bien. Todo el mundo sabía que ese día iba a ocurrir el desfile presidencial, la gente estaba en alerta y obviamente y ya todas las personas se dieron cita en el trayecto donde iba a estar el presidente, que fue ampliamente publicitado previamente. Alrededor de las 11:30 en Dallas llegó el presidente Kennedy con la primera dama, Jackie Kennedy, en el Air Force One.
Y bueno, ahí dieron unas declaraciones a la prensa y ya el público inmediatamente se dio cita. La caravana empezó a las 11:45 de la mañana. En esa caravana ellos iban en una limusina como descapotable, que yo aprendí en esta investigación, que se llaman limusinas convertibles. Sí. Y obviamente eran varias limusinas, por supuesto, iba la caravana presidencial, pero en la que iba Kennedy estaba Kennedy con su esposa Jackie, estaba el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie. Y bueno, y en otra, bueno, seguía de otra limusina, estaban obviamente los agentes, equipo de seguridad, y el vicepresidente Lyndon B. Johnson del momento estaba también en otra limusina cercana, pero no en la misma que Kennedy, junto a su esposa. ¿Cuántas cosas que no pasarían hoy? Sí. A eso del mediodía, ya está la caravana pasando por el centro de Dallas. Se estimaba que en ese momento habían alrededor de 150,000 personas. ¿Qué? Sí, sí. Pues ahí A verle la haciéndole cara. Bueno, al cada quien su presi. tema. Así es. A eso de las 12:29 más o menos, la caravana comienza a adentrarse en el Dealey Plaza, que fue el área donde ocurrió el asesinato. Y Are you kidding me? ¿Y qué? Ay, Dios mío, amiga, continúa. Suerte que paró cuando tú paraste. Y otra vez se fue. ok, problemas técnicos estamos teniendo, vamos a ver. Aparentemente esta es la aplicación, la del lío, por el letrero que me pusieron. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Reiniciamos? No, mi es imposible. Ok. Ajá. Yo no he continuado, yo creo que debemos reiniciar. O sea, ¿dónde tú te quedaste? Bueno, estaba cuando la limusina llegó al Dealey Plaza. Ah, pues tú párate ahí mismo, retoma ahí mismo, yo corto todo este bochinche, lo Ok. quito. Oh, wow. Bueno, el Dealey Plaza a las 12:29 más o menos se comienza a adentrarse ya la limusina a esa área, como les dije, el Dealey Plaza es donde estaba el, el edificio que mencioné ahorita, donde trabajaba Lee Harvey Oswald. Se cuenta que al momento de entrar, dada la gran cantidad de personas que había en esa área, Nellie Connolly, la esposa del gobernador, se volteó y le dijo al presidente, bueno, señor presidente, ya usted no puede decir que en Dallas no lo quieren. Y él dijo, claro, no kidding. Bueno, un minuto Bueno, más tarde se dice que esas fueron las últimas palabras de Kennedy, ya que a las 12:30, menos de un minuto más tarde, se escuchó una bala que le dio al presidente Kennedy en la espalda. Y eso fue seguido de otro disparo que le dio en la cabeza. Hubo otro disparo que hirió al gobernador Connolly sí. y todo esto fue filmado por una persona que estaba pues en el público de nombre Abraham Zapruder. Anoten ese nombre que se convierte en muy importante, el famoso Zapruder Film. Ay, Abraham. Sí, eso lo filmó con su cámara, la cámara de su casa, que yo me sorprendí tú de lo avanzado que estaban las cámaras, o sea, Oh, me las imagino que cámaras de será, ¿cuál casa en era? esa Una 8 época. milímetros, una vaina así tenía que ser. Bueno, fue impresionante, la verdad. Pero bueno. Yo he visto el video bastante y en verdad es terrible. Sí, Me da mucha pena con la primera dama, obviamente, más que con nadie, porque horrible.
ella se voltea a recoger cosas de atrás y tú te das cuenta que lo que ella está recogiendo son los sesos de su esposo. Sí, exacto. Aunque ella no dijo siempre que no se acordaba de ese momento, pero ¿Y cómo? se ve en el video, claro. Bueno, a las 12:31, obviamente con conmoción, el presidente se lo llevan. Inicialmente el agente, hubo un agente del servicio secreto que cuando escuchó el primer disparo, él pensaba que era, qué sé yo, algún fuego artificial, algo, no, él no asoció que era un disparo. Sin embargo, él Pero qué corre cojones. hacia el carro, ¿no? Inmediatamente para verificar, y cuando ya se está acercando a la limusina, ahí mismo disparan el segundo disparo, que es el que le da al presidente en la cabeza. Y ya vuela y él se monta en la limusina, pero muy tarde. En ese interín, un oficial de la policía de nombre Marion Baker se encuentra con Oswald en la cafetería del edificio donde él trabajaba. Pero y le dice como que, oh, ¿quién tú eres? Como porque ya obviamente en ese momento ya todo el mundo está en modo de investigación. Eh, pero en ese momento hay también el superintendente del edificio que le dice, no, ese señor trabaja aquí, todo bien, y él deja salir a Oswald del edificio. Oswald se va 7 cuadras más adelante, toma un autobús y eventualmente se va en un taxi. A la 1:15 de la tarde, un oficial de la policía de Texas, el oficial J.D. Tippit, se encuentra con Oswald en su carro, lo detiene, ya que él le habían informado de una persona que supuestamente tenía una descripción consistente con Harvey Lee Oswald Pero como, ¿quién lo habrá como un visto? posible sospechoso. Ellos hablaron brevemente a través de la ventana del carro. Tippit sale del vehículo para acercarse a Oswald, y Oswald le dispara 3 veces en el pecho y una en la cabeza. 12 personas aproximadamente dicen que vieron un individuo escapar de esa escena, me refiero a la escena del oficial J.D. Tippit. Y bueno, y más adelante 6 personas identificaron a Harvey Lee Oswald como la persona que vieron escapar en ese momento. A la 1 de la tarde aproximadamente en el hospital Parkland ya estaba Kennedy ahí. Kennedy obviamente llegó moribundo, no se había declarado todavía su fallecimiento, pero llamaron al padre para que se hiciera la extrema unción, se mandó a pedir sangre y todo, pero realmente ya no había muchas esperanzas de vida. A eso de la 1 también, después de que Harvey Lee Oswald le dispara a Tippit, él llega a su casa, a la casa donde él vivía durante la semana. Eso vamos a hablar de eso más adelante. Él se cambia la ropa un poquito, se cambia el jacket y se sale a la calle nuevamente. A eso de la 1:22, los oficiales de la policía de Dallas, que ya han hablado con varios testigos de los disparos, se dirigen al edificio de depósito de libros porque muchas personas habían identificado los sonidos como que provinieron de ahí. Entonces ellos hacen un cateo de todos los pisos y encuentran un rifle en el 6.º piso que había sido dejado atrás junto con un montón de libros y unos casquillos de balas. La cortina. Así es. A la 1:30, ya ahora estamos en un área del Teatro de Texas. Oswald había entrado al teatro. Se dice o se dijo después que él entró sin pagar, que se metió a ver una película de War is Hell.
y que en ese interín la policía de Dallas recibió una denuncia de que habían visto una persona que tenía una descripción similar a la que se había dado con con el disparo al oficial Tippit y que estaba en el cine. En ese interim, a eso de la 1:33, finalmente se anuncia que el presidente JFK ha fallecido. Esto fue, bueno, ya ustedes saben, transmisión en vivo, todo se paró en ese momento. Y a eso de la 1:45, menos de 15 minutos de haberse anunciado la muerte de JFK, arrestan a Harvey Lee Oswald. Esto fue una presencia policial de más de 15 policías, rodearon todo el cine y bueno, lo reportan a la prensa a eso de las 1:51 de que tienen a Harvey Lee Oswald arrestado. Todo fue en una hora. Exactamente, exactamente. Lo cual ténganlo en la mente para todo lo que viene después. Bueno, a eso de las 2 de la tarde, o sea, vamos a seguir la cronología, ¿no? 15 minutos, lo arrestan a las 45, a las 2 de la tarde, supuestamente, la policía de Dallas hace unas pruebas de parafina en ese entonces, que es lo que hoy sería el gunshot residue, para determinar si Oswald tenía evidencia de que había disparado un arma recientemente. Y supuestamente esas pruebas arrojaron que sí que le había disparado un arma recientemente. Y más supuestamente. Bueno, sí, supuestamente. Bueno, había disparado el arma, le disparó a Tippit, pues sí. Bueno, a eso de las 2:20 se llega el presidente ya con su, o sea, de vuelta a Washington DC en el ataúd, y a las 2:30 comienza la interrogación de Harvey Lee Oswald, que duró aproximadamente 12 horas. Y obviamente fue interrogado no solamente por la muerte de Tippit, que había fallecido por los disparos, sino también por el asesinato de JFK. A lo cual Harvey Lee Oswald, por supuesto, negó que estaba involucrado en ambos casos. Le enseñaron fotos a Oswald con un rifle en la mano, y Oswald dijo que eso eran fotos falsas, que la policía los puso a las fotos, las manipuló y bueno. Ya había Photoshop y todo. Sí, ya había Photoshop, que no era él. Y bueno, eventualmente él se rehusó a responder preguntas. A las 38 juramentan al vicepresidente Lyndon B. Johnson como nuevo presidente de los Estados Unidos, obviamente. Otro personaje. Todo tiene que pasar rápido. Y bueno, ahí el presidente llega a Washington, D.C. a las 2:47, hora Eastern Standard Time. Recuérdense que estábamos en Texas, el uso horario de Texas es Central, es distinto. El presidente es enviado al hospital de Bethesda Naval Hospital a las 7:05 de la noche por la familia. Robert Kennedy se reunió con Jackie cuando llegó el presidente y lo mandan para que se haga una autopsia, que también, de la cual también hablaremos mucho. Y bueno, ya para las 7:10 hora de Texas, o sea, unas 6 horas más o menos, menos de 6 horas después del asesinato, a Oswald se le presentan cargos, Harvey Lee Oswald, se le presentan cargos formales por la muerte del oficial Tippit. Y ya para las 11:28 de esa misma noche es formalmente imputado con el asesinato de John F. Kennedy. Bueno, al día siguiente, el 23 de noviembre, pues se hacen todos los servicios funerales de JFK, obviamente.
Y, y bueno, y en todo, entre estos días de los servicios funerales, pues está la consternación social, ¿no? De lo que acaba de pasar, Claro. pero también la prensa ya con un arresto de un individuo y pues liqueando toda la información que tenía la policía en ese entonces de que habían identificado a la persona y que esta fue la persona que cometió este asesinato y que estaba bajo arresto y bueno, prácticamente a Harvey Lee Oswald le hicieron un juicio en cuestión de 24 horas, un juicio mediático. 2 días más tarde, 2 días después de los servicios funerales de JFK, el día 24 de noviembre del 63 a las 11:21 de la mañana, a Harvey Lee Oswald lo estaban trasladando eh, hacia se lo estaban trasladando desde la estación de la policía principal de Dallas. Cuando lo están sacando, obviamente todos los medios de comunicación estaban presentes y en televisión nacional a Harvey Lee Oswald le disparan. Le dispara a una persona de nombre Jack Ruby, anoten ese nombre como dice Joel, que era en ese entonces un operador de un club nocturno de Dallas. Harvey Lee Oswald fue llevado al hospital Parkland Memorial, donde también fue llevado JFK, y minutos después o momentos después fallece. Jack Ruby fue condenado más adelante del asesinato de Oswald y esa decisión fue después se reversó y él finalmente murió esperando apelación, pero murió en prisión en el 67. Esto fue la cronología, ¿no? Esto fue lo que pasó el día y los días subsiguientes. Ahora vamos a hablar un poquito de el ambiente político del momento. Yo sé que mucha gente lo sabe, pero bueno, para nuestros quizás más jóvenes, true crime lovers, que no están muy al tanto, pues nada, John F. Kennedy en el 1960 era un senador de mi querido estado de Massachusetts y fue elegido el 35º presidente de los Estados Unidos con Lyndon B. Johnson como su vicepresidente. Él fue el sucesor, ¿no?, del presidente Eisenhower, que era el que estaba anteriormente, y le ganó por un margen muy mínimo, según los medios, a nuestro querido Richard Nixon. Kennedy, luego de que fue elegido, pues como todo presidente, pasó los primeros 2 meses seleccionando su gabinete presidencial y entre los oficiales que seleccionó hay 2 que yo quiero que le voy a decir los nombres para que los tengan ahí guardaditos, que volveremos a ellos. Uno es J. Edgar Hoover, que fue contratado como el director del Federal Bureau of Investigations, el FBI. Y el otro es quien será muy sonado, Allen Dulles, que fue el director de la CIA. Ya la hacía. Wow, cuántos personajes juntos. Así es, así es. Y bueno, la presidencia de Kennedy, Kennedy era un presidente progresista, demócrata, pero se vio empañado porque estaba en ese momento político, estaba en la cúspide de la Guerra Fría. Muchas de sus políticas exteriores fueron dedicadas a contrarrestar todo lo que era el comunismo, la Unión Soviética y todo ese ambiente sociopolítico de la época. Durante su presidencia se autorizaron operaciones para tratar de derrocar el gobierno comunista de Fidel Castro en Cuba, lo cual culminó con lo que se conoce como la invasión de Playa Girón, en inglés es Bay of Pigs Invasion o la Bahía de los Cochinos. Yo la conozco como Playa Girón, en el 61, donde Kennedy
en ese momento oficialmente dijo que él no iba a tener tropas americanas involucradas. Eso fue un intento fallido, la invasión de Playa Girón fue un intento fallido de exiliados cubanos de derrocar al régimen de Fidel en el 61. Esta operación, sin embargo, fue respaldada por la Agencia Central de Inteligencia, por la CIA de Estados Unidos. El objetivo de la invasión era supuestamente establecer un gobierno no comunista que fuera amigo de los Estados Unidos. Sin embargo, la operación fue un fracaso y a raíz de eso... ¿Cómo podrán saber sí, que todavía... la operación fue un fracaso, el paciente murió y bueno, eso tensó aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esto fue un momento bien crucial, tanto en la presidencia de Kennedy como en las teorías que luego vienen y que se han tocado respecto a su muerte. Porque aunque Kennedy ante el público asumió la responsabilidad de lo que hizo su gobierno, tras bambalinas, Kennedy no estaba enterado de la participación de la CIA en estas operaciones y en muchas otras operaciones. Sí, y de hecho, órdenes que había dado Kennedy expresas no fueron respetadas por la CIA. Y vamos a hablar un poquitico más de eso más adelante porque no me quiero ir por la tangente, pero esta era la situación que se estaba viviendo un poquito en el mismo gobierno de Kennedy. A raíz de ese fiasco de la invasión de Playa Girón, nuestro amigo Alan Dulles fue despedido. Bueno, yo iba a decir fue despedido. Él sometió su carta de renuncia al otro día, pero realmente él fue despedido de la CIA. Claro. Pero también, corríjame si me equivoco, señora. También estaba el tema de los derechos civiles y los negros y el apoyo que Kennedy le daba, que tampoco era muy bien visto por, no voy a decir los conservadores, por los racistas. Así es. Porque no es lo mismo. Y como que en mis recuerdos de esta historia, como que siempre eso también se puso como un factor, quizá no al mismo nivel que todo lo que tú acabas de contar, pero sí como que sí recuerdo siempre que leí o documentales que he visto, como que siempre era también un tema que se ponía dentro de ese colador, porque claramente en ese momento empieza también la comunidad afroamericana a rebelarse. Así es. Fue cuando dijeron, espérate un momento, como que son baños separados, como que escuelas segregadas, como que las mujeres negras no votan. O sea, un sinnúmero de cosas que él estaba del lado, obviamente, correcto, porque al final no vamos a entrar en eso. Pero como que siempre he visto también esa vaina, como que influyó bastante también su posición ante esa dinámica. Claro que sí, claro que sí. De hecho, como tú dices, Kennedy era un propulsor de los derechos civiles, un gran activista. De hecho, aún después de su muerte, se le atribuyen a él muchas victorias que vinieron después de los derechos civiles. Sin embargo, ese asesinato, señora, fue el primero de 4 asesinatos mayores en la década de los 60 en los Estados Unidos. 2 años después del asesinato de Kennedy, asesinaron a Malcolm X. Y creo que fue... Oh, wow. Okay. Esto no es motivo de celebración, pero por alguna razón este app me ha puesto unos globos aquí. Y Dios mío. Y luego, esto fue también 5 años, más o menos, antes de los asesinatos de Martin Luther King Jr. y del hermano de Kennedy, de Robert Kennedy. O sea, esto disparó una serie de cosas que la vamos a hablar también más adelante. Pero sí, I'm so excited. también es parte de lo que fue su política progresista. El año posterior a la invasión de Playa Girón, en el 62, Kennedy entonces trató de retroceder y de escalar
eh, la crisis de octubre, que fue la crisis de los misiles en Cuba, que se dice que fue, bueno, esa fue una confrontación que duró 13 días entre los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y básicamente los americanos mandaban misiles nucleares en Italia y Turquía, mientras que la Unión Soviética estaba mandando los misiles nucleares en Cuba. Fue una crisis que ocurrió en octubre, duró 13 días, y dicen que eso fue prácticamente lo más cercano que estuvo la Guerra Fría de convertirse en una guerra nuclear. Así mismo. Entonces, todas estas cosas, incluyendo lo que Joel comenta sobre la posición de Kennedy de los derechos civiles y la posición más conservadora de los Estados Unidos en general, hacían que Kennedy, o sea, Kennedy fue, como dije, él ganó por un margen muy mínimo. Yo no sé, yo no he hecho esa comparación con la historia reciente, pero en ese momento era el margen más, el presidente que había ganado por el margen más mínimo de la historia de los Estados Unidos. De modo que había mucha fricción en los Estados Unidos, sobre todo entre las personas con ideología liberal y las personas con ideología conservadora. Y de hecho el viaje que Kennedy hizo a Texas en el 63, donde fue asesinado, lo hizo con doble intención, con una intención prioritaria de ver si entonces comenzaba a subsanar esa fricción que había entre los partidos. De hecho, se dice que el senador demócrata Ralph Yarborough tenía un problema con John Connally, que fue el que estaba también en la limusina con Kennedy. Entonces, se habían hecho todas unas reuniones entre Kennedy, Lyndon B. Johnson, Connally. De hecho, creo que fue en junio que se hizo una reunión donde finalmente se acordó de que Kennedy iba a hacer este viaje y que iba a ser en parte como para tratar de subsanar esas fricciones y poder concluir como su gobierno en paz. Y el otro motivo era que eso iba a ser informalmente como el lanzamiento de la campaña de Kennedy para reelegirse en el 64. Amiga, Sí. el margen de votos, las elecciones del 60, que era Kennedy Nixon, Sí. ese otro gran personaje. Kennedy ganó con un 49.72 en contra de un 49.55 Gracias. de Nixon. Gracias. O sea, fue a chepa, en Fue buen a dominicano. Así es. A 10 de salame. Así mismo. Pero Wow, pero bueno, eso estuvo, wow. así es. Entonces, esto fue más o menos como el overview de la situación desde el punto de vista de Kennedy. Ahora vamos a hablar de quién es Lee Harvey Oswald, que es una pieza muy importante de este rompecabezas. Lee Harvey Oswald, nacido en el 1939, fue un miembro de la Marina de Guerra de los Estados Unidos que había ofrecido sus servicios militares en Japón y en las Filipinas. Se dice que él desde muy temprana edad tenía ideologías comunistas, que él era un fanático de Karl Marx y que él no era tímido al expresar sus ideas. Mal sitio para eso. Sí, sí, pero él se movió mucho, Harvey. Él supuestamente tuvo un incidente donde él accidentalmente se disparó en un codo con un arma, sí, accidentalmente se disparó en un codo con un arma no autorizada por la milicia y tuvo otro incidente donde estuvo involucrado en un altercado con otro oficial. Y por estas dos problemitas, pues él tuvo que ir a la corte militar, fue llevado a la corte militar en 2 ocasiones y fue degradado a una posición inferior. ¿Cómo tú te disparas en el codo? Honestamente, O sea, yo no sé, pero yo yo dije de que, necesito mira, que alguien me lo explique con gráficos. ¿cómo tú te disparas en el codo de manera accidental? Eso no lo sé, pero bueno.
Eso no, como Ay, dicen los pues sí. americanos, that's neither here nor there. Exacto. Pero el Porneo, caso es que, mentira. sí, el caso es que en septiembre del 59, a la edad de 19 años, él obtuvo algo que se llama una separación por dependencia. Básicamente, las Fuerzas Armadas te permiten que tú te vayas, o sea, te dan un release de las Fuerzas Armadas, un discharge, si tú tienes un familiar que depende de ti y que no hay ninguna otra manera de que ese familiar pues tenga algún cuidado si no es por ti. Entonces, él se agarró de que Eso es su así madre, todavía. no sé si todavía es así, pero era así, hay por dependencia y hay por hardship, eh, que yo creo que en español se dice por penuria, qué sé yo. Sí, un Me poco está extraña la llevando, traducción. me está llevando el diablo aquí adentro. Me tengo que ir, por favor. Pero bueno, el caso es que tiene requisitos, pero en el caso de Harvey Lee Oswald, su madre estaba incapacitada y él, por esa razón, recibió esta separación y pudo salirse de la Marina. Con 19 años, él se fue desde New Orleans hasta Francia y luego viajó a Finlandia, donde se le otorgó una visa de la Unión Soviética. Gracias. Sí, Oswald, él desertó, literalmente se alió a la Unión Soviética y en enero del 60 él fue a trabajar para una fábrica en Minsk, en Bielorrusia. En el 61 se casa con su esposa, Marina Prusakova, y tienen un hijo. Y luego en el 62, a los 22 años, él regresa a los Estados Unidos, lo cual Ah, es, bu- bu- sí, a todo esto él tiene 22 años. sí, mi hijo, 22 años en el 62. Yes. Eh, Wow. sí, y él regresa a los Estados Unidos, lo cual es curioso. O sea, él regresó, le dieron la embajada de los Estados Unidos le da un préstamo de repatriación para regresarlo a su país, lo cual, tú me entiendes, es algo que no cabe en cabeza de nadie, donde tú tienes un individuo que desertó, que se alió a la Unión Soviética, donde hay una fricción política clara, estamos en el medio de la Guerra Fría, ya lo dijimos ahorita, pero tú le vas a dar un préstamo para que regrese a su país. Bueno, entonces si tú te pones a pensarlo, fue culpa de yo mismo. I mean, ¿Para you qué te brought digo que no? this, Sí, sí. exacto. You brought this to yourself, all by Pero bueno, yourself. sí, no, o sea, agárrense de ahí porque estos son datos que son importantes. Que yo traté de hacer todo lo posible porque este episodio no fuera tan largo, pero hay datos que no puedo dejar de darlos. Cuente, Joel. ¿Y se sabe quién estuvo detrás de otorgar ese préstamo y repatriación a esta persona? Bueno, eso se va a saber en el próximo episodio. Ay, Dios mío. Stay tuned. La O bueno, usurpadora. algo se va a saber de eso. No se sabe todo por completo. Pero nada, el caso es que él regresa y él se establece en el área de Dallas-Fort Worth, de Texas. Ahí su coro eran emigrantes rusos. Eh, Se le asoció a él después de investigaciones que vamos a referirnos más adelante con una persona de nombre George de Mohrenschildt, no sé si lo estoy diciendo correcto, pero bueno, él fue un geólogo americano eh, que era un anticomunista, él era un refugiado político, un profesor y, pongan atención, wait for it, era un agente ocasional del CIA. Esas son las cosas que yo de verdad, por eso es que allá con todo hay una maldita teoría de conspiración atrás, porque que todo el mundo baila en todo. Así es, así No se es, puede estar en todos los lados, usted no puede bailar aquí, bailar allá. así es. Em, pero bueno, Oh, wow. sí. Luego, en abril del 63, ya el año de la muerte de Kennedy, Oswald regresa a su lugar de nacimiento en New Orleans. Y él ahí, y eso
Anótenlo ahí, como dice Joel. Y él ahí establece un comité, una sucursal del comité de Fair Play for Cuba Comedy, el comité de juego limpio para Cuba. Que él era el único miembro de esa sucursal, pero él estableció su sucursal. Él fue a predicar la palabra para allá. Así es, era un comité, o sea, era el único miembro de la sucursal de New Orleans, pero un comité que estaba designado a tú sabes, a predicar la palabra del Señor agenda. Fidel. Así es. Ay, Dios mío. Y bueno, él se dice que él, por ejemplo, en ese rol, pues él le daba literatura, o sea, le daba panfletos de pro Castro a otras personas, a compatriotas, a exiliados. En una lo arrestaron porque él tuvo un enfrentamiento con exiliados cubanos que eran anti-Fidel. Y bueno, esa era más o menos su vida. En septiembre de ese mismo año, del 63, él viajó a la Ciudad de México. Y ahí él, de acuerdo a investigaciones que surgieron más adelante, pues ahí él visitó a las embajadas de Cuba y a la embajada de la Unión Soviética. El día 3 de octubre, esto es un mes más o menos, o sea, un poquito más de un mes antes del asesinato de Kennedy, Oswald regresa a Dallas y consigue trabajo, o bueno, consigue, entre comillas, vamos a decir, en el Texas School Book Depository, el depósito de libros escolares, en Dealey Plaza. Que fue ¿Cuándo fue eso? Perdón, repíteme la fecha. Eso fue el 3 de octubre. Bueno, el 3 de octubre del 63 él regresó a Dallas. No sé la fecha exacta en la que él consiguió el trabajo, pero él a su regreso consiguió el trabajo ahí. El asesinato fue el 22 de noviembre. Durante o sea, él estaba con su esposa, sin embargo, durante la jornada laboral, o sea, de lunes a viernes, él vivía en un rooming house, en una casa como con roommates, en Dallas. Como que para él era más fácil para no tener que transportarse. Entonces su mujer estaba por otro lado y él vivía en esa casa durante la semana. Haciendo y deshaciendo. Así es. Literal. Y bueno, y ya hemos hablado de que el día del asesinato, pues él se le vio cargando ese paquete que le dijo a su compañero que eran cortinas, qué sé yo, que él llevaba. Ok, vamos a hacer una pausita. Y cuando regresemos, vamos a adentrarnos ya en la investigación del asesinato, ya con este background, para que entonces veamos cómo se desarrollaron los hechos. Excelente, señora. Ay, sí. Ok, señores, welcome back. Nada, vamos a meternos de lleno en la investigación, bueno, las investigaciones, porque fueron varias de estos hechos. La primera que me voy a referir es la de la policía de Dallas. Obviamente fue el organismo que primero respondió, estando localmente en el lugar de los hechos. Tan pronto como la caravana salió del Dealey Plaza, ese 22 de noviembre, pues algunos testigos trataron de ocultarse porque obviamente no sabían lo que estaba pasando. Otros directamente se identificaron a la policía y se ofrecieron a acompañar a la policía a buscar a quien sea que haya disparado en el área de una colina. Se le conoce como el Grassy Knoll. Es un área de como una colinita que estaba ahí mismo en el Deerfield Plaza. Le vamos a poner fotos para que ustedes tengan una ubicación visual, pero por donde estaba pasando la caravana presidencial, se ve una colinita como con área verde, y eso es lo que se le conoce como el Grassy Knoll. Y había personas, o sea, hay personas que... Había gente parada ahí incluso. Había gente parada ahí, hubo gente que sufrió también daños, que lo vamos a hablar más adelante, pero bueno,
como no se sabía de dónde provenían los disparos, pues se hizo una pequeña búsqueda ahí. Obviamente no se encontró ninguna persona sospechosa, ni en la colina, ni en la colina, ni tampoco en la verja que también había una verjita, entre una verja que bueno, cuando pongamos, creo que aquí, no sé si podemos poner el video, pero Claro que sí. el film del El video va. asesinato. Ok, el video va. Entonces, cuando pongamos el video, van a ver que está la colinita, está una verja como blanca. El video está tomado desde ese ángulo y un poquito como a la derecha o esquineado está el edificio que es el Depository de Texas. Hubo más o menos, bueno, se recopilaron aproximadamente 178 testigos que como todo el que saben de este tema, pues esas informaciones se han ido revelando poco a poco, a cuentagotas, pero la gran mayoría no estaba segura de dónde provenían los disparos. Una gran parte de las personas dijo que los disparos provenían de arriba, y se referían al depository, al edificio donde trabajaba Harvey Lee Oswald. Y otras personas decían que no, que escucharon disparos desde el lado de la colina. Na Nadie reportó que vio a nadie o sea, nadie pudo observar si otra persona tenía un arma en el área inmediatamente detrás de la colina al momento de los disparos. Sí. La forma que él se echa para atrás, no es verdad que esa bala vino de para atrás, mi amor, no es imposible, no puede ser. Sí. Pero me imagino que hablaremos de eso más adelante. Pero claro que sí, eso es un punto súper importante que hace Porque la maldita bala más inteligente de la historia fue esa. Sí, que vamos a llegar ahí, no se preocupen que antes de que se acabe este episodio ustedes van a saber de lo que yo les está hablando. Dios mío. Así es. Bueno, en, en este en este punto, ¿ok? El Grassy Knoll, la colina y el Depository Building, es un punto importante porque los testimonios son contradictorios, ¿no? Hay personas que dicen que sí vieron a 2 o 3 personas extrañas, y extrañas significa que no estaban corriendo, que no estaban buscando refugio ni temiendo por su vida en Ya el tú área de sabes. la colina, y otras personas dicen que están seguros de que todo provino del Depository Book. Hay una persona específicamente que más adelante declaró que esta persona se llama Lee Bowers. Él estaba en una torre de cambio de vías de tren de 2 pisos. Eso estaba aproximadamente a 110 metros. Ya tú sabes que eso ahí mismo. No que yo sepa mucho de eso, pero ahí mismo. Detrás de la colinita y de la verja. Y él tenía una vista prácticamente ininterrumpida, no tenía ninguna obstrucción de la ruta que daba hacia la colina y saliendo de la colina. Él dice que él no, primero él dijo como que él no vio a nadie huyendo por ahí, pero luego dijo que había 1 o 2 personas entre él y la verja durante el momento que se escucharon los disparos. Una persona fue un empleado de un área de estacionamiento, de un parqueo cercano, y que era una persona que como que todo el mundo lo conocía. Y la otra persona tenía un uniforme que se describió como si fuera un empleado de una corte, como un empleado de seguridad de una corte. Él también dijo que sí él vio conmoción en el área de la colina al momento del asesinato. Dijo que era algo fuera de lo común, y que era algo como que se estaban congregando algunas personas ahí, pero él dice, o sea, se estaban congregando, pero no
por el motivo de que estaban escapando de los disparos, sino que a él le llamó la atención. Era como 2 o 3 personas como reunidas ahí justo en ese momento, en ese spot, en ese lugar. ¿Eso Y fue él dice, justo antes o justo después de? justo después de él dice, bueno, Felicitándose estaban. él dice, no justo después, él dice al momento de, perdón, al momento de, que es aún más importante, justo eso, al momento del asesinato. O sea, obviamente se oye, el primer disparo, no todo el mundo identificó que era un disparo, pero pone a la gente en alerta como que todo el mundo mira. Y él dice, en ese momento, él miró desde ese punto donde él tenía una vista prácticamente sin obstrucciones, y él vio eso y él dice que él obviamente no estaba ahí, pero él dice que eso, como que en ese punto en particular, en esa ubicación de la colina, no, por lo general él no veía de que un grupo de gente reunida. Entonces él como que eso le llamó la atención en ese momento. A las 12:36, son minutos después de que todo esto está pasando, otra persona, un jovencito, Amos Yunes, se identificó ante la policía, ante un sargento de la policía, y dijo que él vio una persona de color, obviamente. Sí, y yo está aquí rolling the eyes emoji. Una persona de color la vio como aproximándose a la ventana con un rifle desde el 6º piso del edificio de depósito de Texas Eso es una durante el acusación muy seria. asesinato. Sí. Obviamente, gracias a esta acusación fue que el sargento puso en su radio de que fueran inmediatamente al edificio a investigar. Otro testigo, Howard Brennan, se le acercó a un inspector de la policía y dijo que había visto a la persona que disparó, y dijo que era un hombre blanco vistiendo una ropa color khaki y que lo había visto en esa misma ventana. O sea, que en vez no era de color, dije que no era un blanco. Una persona en una ropa khaki se distingue inmediatamente qué es lo que es, porque Bastante. una ropa negra de lejos tú te confundes. Sí, pero una ropa que aquí se distingue más si es una persona de color que en un súper blanco. Pero bueno, Exacto. esa descripción se mandó por la transmisión radial a las 12:45. Brennan, ese último testigo, dijo que luego del segundo disparo, él dijo que él vio que ese hombre estaba como apuntando, como para disparar la última vez, y que quizá hubo una pausa como por un segundo y luego hizo el disparo. Otro testigo, James Worrell Jr., dijo que él vio la punta de un rifle salir de ese 6º piso del el depository building. Un testigo que estaba adentro del edificio, Bonnie Ray Williams, él estaba en el 5º piso, y él dice que Y no yo nada. sí, sí, él dice que él escuchó un sonido tan fuerte, o sea, el efecto como de ese rifle, que, que él dice que partes como del techo se cayeron en su cabeza, como ¿cómo que se llama? No sé, el concreto ese del techo. El No concreto, concreto, sí. pero fue con una bazooka que dispararon. Entiende. Porque para que para que ese techo se le cayera o el edificio se estaba cayendo ya de por sí, o fue Gracias. con una bazooka que mandaron una vaina. O sea, wow. Así es. Bueno, cuando los oficiales fueron al depository, encontraron en el 6º piso un rifle que lo identificaron como de la marca Carcano italiano M91. Y bueno, luego se dijo
voy a decir este tip, pero vamos a hablar de eso también más adelante, que supuestamente Harvey Lee Oswald había comprado un rifle de esas mismas características usado bajo un alias y que se le había entregado a un P.O. Box que era de Harvey Lee Oswald. Ok. Muy fuerte todo. Muy fuerte. Nunca he entendido el razonamiento detrás de hacer nada de esto, de verdad. O sea, ¿hasta dónde, diablo, tu inconformidad no puede ser tan grande que tu resolución sea matar a la gente, loco, de verdad? Muchas cosas. Pero nada, cuando la policía estaba tratando de como de reunir a todos los empleados, a todo el que estuviera dentro del edificio para interrogarlos, el supervisor de Oswald, Roy Truly, se dio cuenta de que Oswald no estaba ahí y le dijo a la policía, bueno, mira, falta esta persona que usualmente trabaja aquí, pero no está aquí ahora. En ese momento, como hablamos al principio, o sea, simultáneamente a esta investigación estaba pasando lo del oficial Tippit, porque ya Harvey Lee Oswald había salido del Había edificio. salido, claro. Y ya ustedes saben, o sea, estamos más o menos a la misma hora, 1:00 ellos están, 12:00 están haciendo esta investigación, a la 1:00 Oswald se encuentra con J.D. Tippit y lo asesina. Cuando finalmente atrapan a Oswald, como les dije en el cine, que él dice, él no pasó nada, él no fue él lo están agarrando como chivo expiatorio, lo primero que él dice, que yo soy un chivo expiatorio, yo no tengo nada que ver con esto. Pero él se le interroga por 12 horas, como dije. Bueno, por 12 horas no ininterrumpidas, pero por un total de 12 horas, porque lo interrogaron entre el 22 de noviembre, que fue cuando esto pasó, y el 24 de noviembre, que fue cuando finalmente se dijo que él había sido imputado con los crímenes. Y él obviamente negó él negó que él estaba involucrado en esto. Sin embargo, las notas de esos interrogatorios no están completas, ¿no? El capitán... Surprise. El capitán J.W. Fritz del Departamento de Homicidios de la Policía de Texas fue el que hizo la mayoría de la interrogación y él solamente puso como notas como rudimentarias aquí y allá. O sea, de la interrogación de la persona que tú crees que es el responsable de matar al presidente de los Estados Unidos. Gracias. El día después... No se supone que eso tiene que ser un reporte grabado y se tiene que hacer la transcripción verbatim. No hubo reporte grabado aquí, no hubo nada estenográfico, no hubo ningún cassette, nada. Días después, el capitán Fritz escribió un reporte de sus notas rudimentarias, o sea, señora, yo no me acuerdo lo que yo hice esta mañana. Es libretica de tarea. Exacto, días después de que con notas rudimentarias, él escribió todo un reporte de su investigación. En las interrogaciones también habían representantes de otras agencias, obviamente, incluyendo el Servicio Secreto, el FBI, algunos agentes del FBI sí escribieron reportes contemporáneos, pero bueno, todo esto desde el principio fue una investigación muy mala. A mí me encanta que, si tú te fijas, en los casos que hemos hecho en este podcast, y los que no también, que son los casos más grandes de la historia, y en todos son donde la policía se luce haciendo un tollo. Sí, así es. Pero bueno, como hablamos anteriormente también, se le hizo una prueba de parafina a Oswald, una prueba que ha sido ampliamente desacreditada, que no fue encontrada confiable
y que de hecho en las investigaciones que vamos a hablar más adelante no le dieron pie con bola, pero según esos resultados, pues Oswald fue positivo de que había evidencia de que él había disparado un arma recientemente. Dígame. Pero una pregunta, ya que, ok, esa prueba ha sido muy, eh, eso, desacreditada y todo, y todo, y todo, y todo. Todos esos testigos que hablaron, que tú estabas comentando, que vieron esto, que vieron eso, o sea, eso fue que yo le dije que le dijeron a la policía o ellos lo dijeron públicamente, de su boca No, salió. públicamente no. Ah, bueno, de su boca sí salió. Ahora, públicamente, tú sabes que todavía estamos públicamente esperando algunos, algunos documentos. Sí, Pero que estoy sí, esperando todavía el diario de Marilyn Monroe. pero sí, Pero- los testigos dieron declaraciones. Hubo audiencias y vamos a hablar ahora ok. de eso. O sea, ya yo estoy casi concluyendo con la investigación, entre comillas, de la policía de Dallas y me voy a adentrar en lo que fue la investigación del FBI y la investigación de la comisión de Warren, que fue realmente donde se celebraron audiencias con todas estas personas, audiencias no públicas, pero se celebraron audiencias, sí. Eso, después se publicaron algunas, se han publicado algunas cosas. ¿Y Eh, por qué no, o sea, hay alguna razón que tú me puedas decir por qué no fueron públicas? Em, bueno, hay, no, la verdad que no. Yo tengo una razón de una, yo tengo una razón que la voy a hablar más adelante, pero no me voy a adelantar a esa parte. Pero bueno, el caso es que la, la policía de Dallas tuvo una conferencia de prensa junto con Oswald, que fue prácticamente forzado, o sea, Oswald trató de no, hubo un abogado que trató de representar a Oswald en una audiencia preliminar y le dijeron que no. O sea, en cuanto a derechos constitucionales, procesales, a Harvey Oswald se los violaron todos. Eh, y obviamente, como dije anteriormente, desde muy temprano en la investigación hubo toda clase de información publicada a los medios de comunicación, lo cual desde el principio ya se perfilaba que iba a ser un caso bien caótico y una investigación muy eh, ineficaz. Wow. Eh, obviamente, eh, no fue una sorpresa para nadie que a Oswald lo mataran porque, óyeme, las razones que vamos a hablar, vamos a discutirlas un poquito más adelante, pero para poner como la razón más obvia, tú tienes alguien asesina a un presidente, eh, hay mucha gente que está triste y puede una gente que esa fue la excusa que supuestamente el asesino dio. Mm. No podían permitir eso y bueno, lo mataron. O sea, A él lo mataron para que se calle su boca. claro, pero vamos a dar, a él lo mataron para silenciarlo. Pero cuando tú tienes un caso de alto perfil que ha generado tantas emociones en la sociedad y donde hay una tensión tan grande a nivel político y a nivel social, siempre tú quieres proteger a ese imputado, porque tú quieres que esa persona tenga un proceso, porque tú quieres que lo condenen o lo que sea. Y porque tú sabes que no solamente están las personas que quieren silenciarlo, pero también están personas que no están de acuerdo con lo que hiciste y te van a Claro. matar porque tú te mereces eso, porque cómo tú eres capaz de asesinar a Kennedy de esa manera tan brutal. O sea que bueno, no fue una sorpresa para nadie y eso era lo que, entiendo yo, eso era lo que las autoridades querían que todo el mundo pensara. No fue una sorpresa para nadie que mataron a Oswald. Sin embargo, ya en ese momento, pues todo el mundo estaba chivo, incluyendo Lyndon B. Johnson, que le dio instrucciones específicas al FBI de que ya por favor no dieran más declaraciones, que no hablaran más del asesinato, que hicieran la investigación sin, eh, sin tanta publicidad. Eh,
Y bueno, el FBI le pasó esa moción a la policía de Dallas. Tenían preocupaciones de que alguien quizás podría asesinar a Oswald. Y la policía le dijo, no te preocupes, todo está perfecto. Aquí las autoridades federales le van a dar protección. Bueno, spoiler alert. That didn't happen. Bueno, el FBI también lanzó su investigación de inmediato en cuanto al asesinato. Y esto lo hizo, tomó jurisdicción del caso bajo un estatuto federal que prohíbe el asalto a cualquier oficial federal, como lo es un presidente. Entonces, 24 horas, dentro de las 24 horas ya el FBI estaba involucrado. El director Hoover le mandó un reporte preliminar al presidente Johnson de que Oswald era el único culpable. Eso fue 24, dentro de las 24 horas. Como hablamos al principio, el timeline, la cronología fue todo muy rápido, ¿no? O sea, como ellos hacen, ese sí o sí resuelve con él. Ya. Sí, obviamente, y aún más acentuado luego de que Ruby mató a Oswald, Johnson decidió que las autoridades de Texas no iban a continuar en la investigación, que eran unos incompetentes, de modo que le dijo al FBI, ok, por favor, completa una investigación, hazme una investigación completa de lo que ocurrió. El 29 de noviembre, el presidente Johnson estableció lo que se llamó la Comisión Presidencial del Asesinato del presidente Kennedy y eligió al juez presidente Earl Warren, que era el juez presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos en esa época, para dirigir la investigación. A esto es lo que se le conoce como la Comisión de Warren, por el nombre de él. Ahora bien, yo lo voy a leer rapidito quiénes eran las personas que formaban parte de esta comisión, para que ustedes me digan a quiénes ustedes reconocen, ¿no? Estaba Earl Warren, ya dije, Richard Russell Jr., que era un senador demócrata de Georgia, John Sherman Cooper, senador republicano de Kentucky en ese momento, Hale Boggs, un demócrata de Luisiana, un representante del Congreso, Gerald Ford, de Michigan, John McCloy, que era el antiguo presidente del Banco Mundial, y Drumroll Police, como dice mi hija, Allen Dulles, el director de la CIA. De la CIA. Sí, el director anterior de la CIA, porque Anterior. recuerden que lo habían, lo habían renunciado. Tú me estás entendiendo cuál es la lógica, tú me estás entendiendo. Así es. ¿Qué hace ese hombre ahí después de lo que él hizo al difunto, al de Cuyus? Al de Cuyus, así es, correcto. ¿Qué hace ese hombre ahí? Así es. Pero Allen Dulles fue elegido para la CIA al mismo tiempo que ay Dios mío, ¿cómo se llama? Que Hoover. ¿Coincidence? No sé. Hoover todavía era el director del FBI bajo la presidencia de Johnson. ¿Cuándo Hoover tuvo el FBI hasta que se murió, no? Yo creo. El caso es que, bueno, nada. Al año siguiente se concluyó el reporte, la comisión de Warren hizo un reporte que se le presentó al presidente Johnson el 24 de septiembre del 64. Ese reporte tuvo 888 páginas. Se hizo público 3 días después de su presentación al presidente Johnson. En el reporte se concluyó que Lee Harvey Oswald había actuado solo, sin ninguna ayuda de nadie, para matar a Kennedy y para herir al gobernador Connally. Y que Jack Ruby también había actuado solo para asesinar a Oswald. El reporte no concluye nada con respecto a
al motivo de que tuvo supuestamente Harvey Lee Oswald para asesinar a Kennedy. ¿O qué fue lo que investigaron? Gracias. Pero ellos pusieron como una nota al margen de que, bueno, él era marxista, sus tendencias violentas, sus deficiencias en sus relaciones interpersonales, y tenía un deseo de como que de ser alguien como en la historia. Oye, eso. Es el cuento que ellos meten para todo lo que ellos no pueden resolver. Gracias. Pero no, nos vamos a adentrar un poquito más en ese reporte. La comisión de Warren, antes de dar su reporte final, recibió el reporte del FBI. Por eso yo los puse como side by side, porque el FBI estaba haciendo su investigación y la comisión de Warren estaba haciendo su investigación. En diciembre, el 9 de diciembre del 63, esto es, o sea, fue el 22 de noviembre. Una semana, señores, después de la cosa, ya el FBI tenía el reporte de la investigación. Con las fabulosas anotaciones. Así es. El reporte del FBI, aunque las anotaciones fueron de la policía de Dallas, pero el FBI también. Vaya. En el reporte del FBI, ellos concluyeron que se habían disparado 3 balas, que la primera le dio a Kennedy en la parte superior de la espalda, la segunda bala le dio al gobernador Connolly y la tercera bala le dio a Kennedy en la cabeza y fue la bala que la herida mortal. Entonces, pan, sí, pero después pan, y fue una sola gente. Ok. No, y espérate, porque esto es súper importante, señores. Esto se convierte en toda el foco central de una de las teorías. El FBI continuó, o sea, después de que emitieron este reporte, ellos continuaron sirviendo como agencia de investigación para la comisión de Warren, que dio su reporte, como mencioné brevemente, un año después. La comisión de Warren, sin embargo, tuvo acceso a algo que el FBI no tuvo, que fue el famoso Zapruder Film, la grabación del asesinato del presidente Kennedy, que como digo yo, la vamos a poner. No, claro que sí. La grabación, señora, es súper gráfica, pero básicamente se ve la caravana en un momento donde la caravana está pasando por la verja blanca de la colinita. Ahí tú ves, se ve al presidente saludando, y cuando antes de que se cubra la cámara, se ve al presidente o sea, cuando la cámara sale de esa verja, de esa obstrucción, pues se ve al presidente como agarrándose como el pecho, como un poco doblado. Ya para ese momento, ya el primer disparo había ocurrido. Y entonces luego, un momentito más tarde, se ve claramente el disparo que le impacta la cabeza y le vuela todo el cerebro, toda la masa cerebral. Y bueno, ahí sería Jackie se tira al baúl a recoger lo que ahora sabemos que fueron sesos de su esposo, y se ve el oficial que viene corriendo atrás, y bueno, todo eso. Eso no lo tenía a mano el FBI cuando hizo su conclusión de que fue un total de 3 disparos, ¿no? Entonces la comisión de Warren coge este video, lo ve, lo examina y dice, la teoría del FBI de que fueron 3 disparos es imposible. ¿Por qué? Porque los tiempos de reacción de Kennedy y Connolly, que Connolly es el gobernador que fue herido, están muy cercanos para haber sido causados por 2 balas diferentes. Oigan esto, específicamente 2 balas diferentes provenientes de Harvey Lee Oswald, porque acuérdense que ellos estaban casados con que una persona y solo una persona es responsable de este asesinato. Entonces, la investigación obviamente tiene que encajar en esa teoría. Okay, ya ellos concluyeron al fondo ya. Entonces, en la investigación ellos dicen es imposible que eso haya ocurrido por 2 balas de Oswald, porque el intervalo de reacción que se ve en el video es menos de 2.3 segundos. ¿Okay? Que es lo que te tiene que tomar a ti
para cargar el arma de nuevo. ¿Okay? Por lo menos tú tomas 2.3 segundos. Entonces él dice, es imposible. Y esto es, para mí, y de nuevo, no quiero hacer spoiler, pero bueno, vamos a tener que hacer spoiler as we go along, porque es que no podemos como que no mencionarlo. Esto fue un hallazgo crucial, pero no por la razón que ellos le dieron. Para mí es un hallazgo crucial por la razón de que, es verdad, es imposible. Entonces tuvo que haber otra persona. Eso para mí, eso sugiere que hay otra persona también disparando desde otro momento, ¿no? Pero para el Warren Commission no. Eso no fue lo que sugirió. Para el Warren Commission, lo que eso quiere decir es que solamente fue una bala que le causó la herida, la primera herida a Kennedy y también la herida a Connolly. Y eso fue lo que se conoció como la teoría de la única bala, the single bullet theory, o como lo popularmente las personas de la ideología de que esto es toda una conspiración le han llamado la bala mágica. Y es por lo siguiente. Esta es la teoría de la comisión de Warren. A través del análisis del video, ellos dicen, bueno, Kennedy estaba saludando al público y estaba volteado hacia su derecha cuando la primera bala, que fue la bala mágica, se disparó. La primera bala, según la comisión de Warren, entró por la espalda, la parte superior de la espalda de Kennedy y salió por su garganta, justo debajo de la laringe. Luego, él ahí se ve como que levanta las cejas, encorva las manos y se pone las manos enfrente de su cara, de su cuello, y ahí es que es la parte que se ve en el video, luego del primer disparo. Esa herida fue una herida de seriedad, pero es una herida que él hubiese podido sobrevivir. Ahora, aquí es que viene la magia de la bala. La comisión de Warren dice que esa misma bala, cuando salió del cuello de John F. Kennedy, entró en el hombro del gobernador Connolly. ¿Ok? Destruyó, acuérdense que Connolly quedó vivo, entonces se sabía la extensión de las heridas de Connolly. Esa bala entra cerca de su hombro. Impacta y destruye varias pulgadas de su costilla derecha, de la quinta costilla derecha, y sale por el área de su pecho, de su pectoral, justo debajo del pezón derecho, lo cual aprovechó y le dio una punzada a su pulmón, haciéndolo colapsar. Pero esa misma bala también entró en su brazo justo encima de la muñeca derecha. Y fue lo que le destruyó, que también tuvo fueron parte de sus heridas, el hueso del radio. La bala salió justo por debajo de la muñeca, en la parte interior de su palma derecha, y finalmente se parqueó en la pierna izquierda. Señor, esto es, o sea, yo creo que yo lo voy a tener que decir otra vez cuando volvamos a tocar estos temas, a medida que vayamos desarrollando las teorías, porque es increíble. Yo nunca había visto una bala que hiciera tantas cosas. No. Pero así fue que lo concluyó la comisión de Warren. Era realmente una bala mágica. Esa fue la primera bala. Entonces la segunda bala fue la bala que le dio en la cabeza la herida mortal a John F. Kennedy. Que entró por otro ángulo, no por atrás. La comisión de Warren no dijo si esta bala de la
que le dio a Kennedy en la cabeza. Ellos no dijeron si esta era la segunda o la tercera bala. Lo dejaron como aéreo. A discreción de la audiencia. A discreción de la audiencia. Pero mira, coño. Pero esta bala entró por la parte trasera de su cabeza, luego pasó fragmentos de la bala, entró, se destruyó fragmentos de la bala, atravesaron el cerebro de John F. Kennedy, creando un hoyo como en forma ovalada en la parte trasera del lado derecho de la cabeza, que es lo que se ve en el video. No sé, sale una explosión de todo tipo de cosas. Señores, solamente 3 de los 8 miembros de la comisión tuvieron el coraje de decir que esa teoría era poco probable. Y como ellos no estaban de acuerdo, sus nombres no aparecieron en el reporte final. Okay. Estos 3 personas son los representantes del Congreso, Hale, Boggs, y los senadores John Cooper y Richard Russell. El mismo gobernador Connolly dijo que él no creía que la víctima, que sí, que al que le dieron los tiros, te está diciendo que no es verdad, que la bala que le entró a él fue la misma bala que le entró a Kennedy. Él dijo que él no se creía eso, pero ni un chin. ¿Okay? El que tiene los hoyos en el cuerpo te está diciendo que no fue esa, y tú dices que sí. Así es. El reporte concluyó que los disparos que mataron al presidente Kennedy y al gobernador Connolly fueron disparados por Lee Harvey Oswald, que Oswald mató al policía, al oficial J.D. Tippit, aproximadamente 45 minutos luego de asesinar a Kennedy. Y que también dejó planeado el 11 de septiembre, ¿no? Que Ruby entró al basement del Departamento de Policía de Dallas para matar a Lee Harvey Oswald, pero que no hay evidencia de que nadie de la policía de Dallas lo había ayudado. La comisión también dijo que no encontró ninguna evidencia de que Lee Harvey Oswald o Jack Ruby eran parte de ninguna conspiración doméstica o extranjera para asesinar al presidente Kennedy. Señores, yo le estoy diciendo estos puntos, que fueron las conclusiones del reporte de la comisión de Warren, porque en el próximo episodio nosotros vamos a hablar. Sí, nosotros vamos a hablar de cosas que surgieron. Para desmentir todas estas falacias. Así es. Entonces, bueno, es importante que tengamos en mente cuáles fueron esas conclusiones de este reporte. La comisión dice que no encontró tampoco evidencia de ninguna conspiración al gobierno federal de los Estados Unidos, y que supuestamente no pudo hacer ninguna determinación sobre los motivos de Oswald para asesinar al presidente Kennedy. Este reporte, como dije anteriormente, se le entregó a Lyndon B. Johnson en noviembre del 64. Y es una mierda. Y luego de que en septiembre del 64 se lo entregó a Johnson, pero en noviembre del 64, 2 meses después, la comisión publicó los documentos que utilizaron para llegar a estas conclusiones. La aventura del batimento, mi amor. Mira, esta persona, de verdad. ¿Por qué todo en ese país tiene que ser siempre con un misterio? Sí, con un significado doble, todo abierto a teorías. Hablen claro, digan la vaina clara. Así es. Bueno, esta primera publicación fueron 26 volúmenes de documentos que incluían el testimonio o deposiciones de 552 testigos, más de 3.100 pruebas
y era más o menos 16,000 páginas. Y de Sin que Linden embargo, leyó eso. no, pero espérate, no solamente es que si él lo leyó, el No leyó documento no nada. tenía índice, era como todas esas 16,000 páginas sin ninguna referencia de que dónde empiezo, con dónde está, en qué página dice Mira, lo de la autopsia, en qué página dice le la hicieron cosa. así, toma, plan. Gracias. Haz lo que tú quieras con eso, ya terminamos, bye. Obviamente, eso complicó el trabajo de leerlo. Más adelante se hizo un índice para el reporte, pero bueno, los récords, luego de que se puso el índice correspondiente, se enviaron al Departamento de los Archivos Nacionales. ¿Qué pasa? Hubo una parte, una gran parte de esos récords que no fue publicada. Los récords tenían muchísima información redactada, prácticamente todo. ¿Ok? Esto fue inicialmente, se redactó por 75 años. O sea que esos documentos se iban a venir a abrir en el 2039. Y esto era, de acuerdo, cosa que yo no lo sabía, de acuerdo a una ley, una política general de los archivos nacionales que aplicaba a todas las investigaciones federales que hacía el ejecutivo, el departamento ejecutivo del gobierno. Y era supuestamente la intención de que protegiera a personas inocentes que estuvieron relacionadas con algunos partícipes del caso, con algunas entidades gubernamentales, pues proteger la identidad y proteger la vida de estas personas. Ok. Esa regulación ya no existe. En el 1966 pasó la ley de la libertad de información pública, Freedom of Information Act, pero tú supiste que en ese momento no se abrieron los récords ni se reveló ninguna información. No fue sino hasta en el 1992. 30 añitos después. A raíz de una película. Claro, la de Oliver Stone. La de Oliver Stone, JFK. Tremenda. Sí, tremenda película. Que examina este caso y que al final dice lo que yo estoy diciendo para concluir este episodio. Todos los documentos están redactados. Así que realmente no sabemos nada de en qué se basó la comisión de Warren o el FBI para llegar a esas conclusiones que llegaron. De modo que no han respondido realmente nada de lo que se quiere saber sobre el motivo, sobre las vías, sobre cómo un Juan de los Palotes supuestamente de que vine a asesinar al hombre más poderoso de los Estados Unidos. Esta película motivó, fue uno de los factores, aunque usted no lo crea, que motivó la ley que se le conoce como el JFK Record Act de 1992, donde se ordenó que todos esos récords tenían que ya tenían que hacerlos públicos. Supuestamente, para el 92, 98% de la comisión, de los récords de la comisión ya se habían revelado al público. Sin embargo, quedaron muchos récords que estaban todavía redactados. Y eso se lo fueron pasando de presidente en presidente. Ahí bailó todo el mundo, bailó Donald Trump, que primero dijo, cuando estaba haciendo campaña, dijo que él iba a revelar todo y al final no lo hizo. Bueno, puede aplicar eso a todo lo otro también. Sí lo hizo, vamos a decir que lo hizo, se hizo en el 2021 y finalmente en el 2023 ya se reveló lo que supuestamente es el 99% de los récords. Ahora,
esa es la buena noticia. La mala noticia es que vamos a tener que esperar hasta el próximo episodio para contarles qué fue lo que se reveló con todos estos récords. Hay más, comisiones de investigación, hay más información que surgió con los récords. Vamos a hablar de la autopsia que se le hizo al presidente Kennedy y cómo la información nueva que salió en estos récords nos dan respuestas sobre qué fue lo que pasó. Así que Amiga, con esto, esta es la mejor novela del 2025. con esto Muchas termino. Exacto. Muchísimas gracias. Esto está increíble. Pero sí, van a tener que esperar un poquito To be continued. para la resolución. Señores, nada, ya saben, hagan lo propio en su plataforma de podcast Favorita, preferida. para que sigamos llegándole a más gatitos, más Así true crime mismo. lovers. Gracias por la Como sintonía, les- señores. Y nada, quédense con todo esto en la mente. Si quieren, Así es. busquen el Zapruder Film, pero le vamos a ir poniendo las partecitas ya para que lo vean. Sí, les recomiendo mucho la peli de Oliver Stone, en verdad. Sí. Y si quieren ver una mirada distinta, también pueden ver Jackie con Natalie Portman. Ay, lo amo. Muy, amé. muy, a mí me partió el corazón, en verdad. Ella hizo tremendo papel, en verdad. Tremendo papelazo. Y una mirada ya del punto de vista de la primera dama, de lo que pasó ese día. Y nada, mi gente, adelante. Pronto viene una sorpresita, como ya le dijimos. Bye. Bye.